Todos en algún momento necesitamos que alguien nos ayude a entender cómo bailar en la milonga, pero hay quienes consideran que ayudar les impide a crecer en el baile. La buena acción en la milonga, ¿un mal necesario o una inversión a futuro? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir una reflexión sobre un tema más preocupante que lustrarse los zapatos de tango para bailar en la playa. Y me estoy refiriendo a esa buena acción que a menudo se suscita en la milonga casi de forma invisible y que en alguna medida todos recibimos de parte de algún milonguero o alguna milonguera y muchos devolvimos cuando comenzamos a dominar el baile. Porque lo cierto es que muchos de nosotros, por diferentes motivos, recibimos ayuda, así como ofrecemos ayuda a quienes no saben bailar o no bailan por diferentes razones. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en mis comienzos varias mujeres me tuvieron una gran paciencia en la pista de baile. Soportaron mis dos piernas izquierdas, mi sordera inicial, mi abrazo firme como un flan y mis pasos extravagantes. Y todo con una sonrisa y una palabra amable que me alentaba a seguir adelante. Y recuerdo que todas las semanas me dedicaban una tanda para que yo pudiera crecer como bailarín en la milonga, más allá de que pasaba muchísimas horas tomando clases y asistiendo a prácticas. Mirá vos lo que tuviste que pasar. Yo aprendí solo. Entré a la milonga y ya sabía. Pobre las minas, ¿no? Pero por encima de esa ayuda que recibí, por encima de esa buena acción, en ese momento hubo algo que yo no pude ver y eso era su posición en el baile. Quiero decir, aquellas mujeres me ayudaban, pero yo estaba tan absorbido por mi aprendizaje que no podía ver que las demoraba en su propio desarrollo como milongueras. Y más aún, no podía ver siquiera que posiblemente algunas de ellas me ayudaban porque imaginaban que el día de mañana, cuando me volviera un buen milonguero, las invitaría a bailar. De allí que quería compartirte algunas reflexiones acerca de esa buena acción que muchas veces aparece en la milonga. Quería que pensáramos si está bien o no realizar este movimiento solidario, entendiendo que no todos están en la misma situación, y si eso contribuye al baile o deteriora nuestro propio baile. Como fuere, aquí te comparto por lo menos 4 ejemplos. 1. La buena acción de bailar con principiantes. Si bien todos entendemos que la pista de la milonga es un espacio sagrado, una de las acciones más generosas que provienen de los milongueros y las milongueras es la de bailar con principiantes. Una práctica que no solo enriquece a la comunidad, sino que también facilita el crecimiento de nuevos bailarines y asegura la continuidad del género. Y en ello puedo estar de acuerdo siempre y cuando esa persona principiante esté tomando clases y no asistiendo solo a la milonga porque cree que allí va a aprender. Porque en ese caso veo un abuso sobre quien invirtió tiempo, energía y dinero para desarrollarse en el baile. Pero considerando que se está aprendiendo, podríamos colegir que ese gesto solidario ayuda a los nuevos a ganar confianza y a mejorar sus habilidades. Además, porque en general los más avanzados transmiten parte de la cultura de la milonga, desde cómo se debe circular, abrazar y cuidar al otro, hasta cómo escuchar la música y controlar los pasos. De hecho, una comunidad de tango siempre prospera cuando sus miembros más experimentados comparten su conocimiento con pasión. No obstante, bailar con principiantes incluye enfrentarse a un desafío para quien conduce por lo difícil que resulta anticipar los movimientos inexpertos y para quien sigue por lo complicado que es enfrentar indicaciones imprecisas o falta de ritmo. Pero sea cual fuere la situación, bailar con principiantes es una inversión en el futuro del tango, y aunque puede no ser siempre el baile más fluido, la recompensa emocional a veces es inmensa. 2. La buena acción de bailar con amigos que nunca aprendieron realmente.
Como bien sabemos, el tango, más que un simple baile, es una experiencia comunitaria emocional. Y esto quiere decir que tenemos amigos con quienes disfrutamos del baile y otros que podemos querer mucho, pero que sabemos que no desarrollaron un nivel de habilidades que consideremos beneficioso para nosotros. Y en ese sentido, bailar con una persona de nuestra amistad que nunca aprendió realmente a conducir puede ser complicado por encima de disfrutar del momento compartido. Por supuesto, ya sabemos que puede carecer de técnica o ritmo, pero al aceptar bailar con esa persona, se le demuestra apoyo y con paciencia y humor se lo podría motivar a mejorar. Algo similar a cuando se invita a bailar a la mujer amiga que no sabe interpretar las indicaciones ni trabajó su equilibrio. Puede ser igualmente desafiante, aunque aquí la clave está en priorizar la conexión y el disfrute del momento por encima de la perfección técnica. Pero sea el caso que fuere, siendo gente amiga, valorando a cada persona por lo que es más que por lo que hace, ya nos podemos sentir dichosos. 3. La buena acción de bailar con quienes nadie invita. Aunque solemos pensar que el tango es para todos, sabemos que en el universo del tango, la pista de la milonga puede ser un lugar de inclusión, pero también de exclusión. Por eso, bailar con alguien que nadie invita o cuya invitación es constantemente rechazada puede ser una acción de generosidad. Siempre habrá quien discrimine por edad, estatura, por dimensiones inusuales o hasta por el tipo de vestimenta. Pero también siempre habrá quien pasará por encima de las apariencias. A menudo, hay que decirlo, las decisiones de no invitar a alguien están basadas en prejuicios o suposiciones infundadas. A veces alguien no invita diciendo y este le pegaba a la mujer, o esta enterró a media milonga. y ni siquiera saben si la persona a la que le cuentan estas cosas no purgó una condena o tiene sus cadáveres en el placar. Pero aquí es donde pienso que, de vez en cuando, bailar con aquellos que son generalmente pasados por alto podría enriquecer nuestra propia experiencia de baile. Hasta podría ser una buena acción que rompe barreras, aunque durante esos 15 minutos nuestro baile no avance ni brille como esperábamos. 4. La buena acción de bailar con personas extranjeras o desconocidas. Si bien quienes bailamos tango sabemos que esta es una actividad que convoca a gente de todo el mundo, tampoco escapa a mi conocimiento que muchos prefieren bailar con mujeres locales ya conocidas antes que con personas extranjeras o desconocidas. Sabemos que la milonga es un lugar donde convergen bailarines de diversas culturas y orígenes, pero a veces ocurre que sus formas de bailar distan de las nuestras. Quiero decir, luego de haber recorrido gran parte de Europa y América, podría afirmar que en muy pocos lugares he visto bailar el tango como en Buenos Aires. Y esto significa que a veces no se invita a bailar o no se acepta una invitación de alguien desconocido porque no refleja el sentir porteño. Sin embargo, esta incertidumbre es precisamente lo que puede ser un polo de atracción, porque favorece el intercambio, enriquece y nos permite explorar otras formas de comunicación. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a abrazar la diversidad. Creo que el tango debería ser una celebración de la diversidad cultural, donde cada encuentro en la pista sea una oportunidad para aprender y crecer. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien la buena acción de bailar con alguien que no nos complace puede afectar en algún punto nuestro disfrute, desde otro punto de vista también nos beneficia, no solo en el sentido de ampliar nuestra capacidad de entender al prójimo, sino de hacernos sentir que devolvimos una porción de la felicidad
que también recibimos en algún momento, como una forma de agradecimiento a quienes nos fueron abriendo las puertas del paraíso. Sin ir más lejos, a menudo pensamos que cuando damos, el otro recibe, pero lo cierto es que cuando uno da de corazón, siempre ganan los dos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.